El título de este mensaje es El favor de Dios en el Hijo de Dios. Y es importante para nosotros entender la relación entre Jesús, el Hijo de Dios, y su Padre Celestial. Porque fuera de la relación entre el Padre y el Hijo, no hay relación con Dios. Usted no puede tener una relación con Dios si no conoce o entiende la relación que Dios tiene con su Hijo, Jesús. Pero si usted entiende la relación que Dios tiene con Jesús, confortará su alma y motivará su voluntad. Entonces, si estás aquí y veniste con desesperación a buscar alguna motivación que le ayude a vivir para Dios, yo creo que este mensaje es para ti. Si está aquí hoy y todos se ven bien por fuera, pero en tu corazón sabes que el gozo de tu salvación se ha desvanecido, oro que este mensaje anime tu alma. Y si usted está cansado de trabajar para ganarse el favor de Dios y tratar de hacer buenas obras para que Dios lo mire con bondad y misericordia, entonces ponga mucha atención al pasaje que estudiaremos hoy. Empezaremos en Lucas capítulo 2, versículos 41 a 51. Capítulo 2, 41 a 51. Estas verdades están relacionadas con el tema más importante que usted puede considerar. Entre este texto hay sustancias de vida, muerte, el cielo y el infierno. Entonces vamos a examinar estas cosas lentamente y con cuidado. Voy a leer. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Aquí tenemos un curioso cuento de la infancia de Jesús. A primera vista, podríamos estar tentados a pensar que esto es simplemente una anécdota divertida. Si nos ponemos a pensar más, vamos a ver que esta historia, como cada historia, es adornos y cortinaje en el escenario donde la gloria de Jesús se puede ver. Este es el único evento que hemos visto desde los primeros 30 años de la vida de Jesús, después de su nacimiento.
Es la única ventana dentro de la infancia de Jesús. Tal vez tenemos solo esta narrativa porque el misterio de su infancia es muy maravilloso para nosotros. Tal vez el silencio de Dios sobre estos años es una reprensión a nuestra vana curiosidad. En cualquier caso, Dios ha decidido que nosotros simplemente no necesitamos los detalles de la infancia de Jesús, con la excepción de estos detalles. Estos detalles sí son necesarios. Nosotros necesitamos ver lo que este pasaje tiene que decir sobre Jesús y su relación con el Padre. Y vamos a ver cómo Lucas prepara la cena. En versículo 41 dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y aquí vemos la fidelidad de los padres de Jesús. Ambos, María y José, iban a Jerusalén cada año a las fiestas de la Pascua. La ley requería que cada varón israelita asistiera a la fiesta anual de la Pascua. Las mujeres no estaban obligadas a asistir, pero María quería ir. Y para una familia que vivía más que 80 millas lejos, esto muestra la devoción especial que ellos tenían por Dios. Entonces María y José hacían todos los preparativos para poder ir cada año y alabar al Señor juntos. Y en el versículo 42 vemos que Jesús, a la edad de 12, fue con ellos a las fiestas de la Pascua. La Pascua se puede resumir en una frase: redención por la sangre del Cordero. Redención por la sangre del Cordero. Hace 3,500 años, el pueblo de Israel fue cautivo en la tierra de Egipto. Y el Señor escuchó sus gemidos y se acordó de su padre Abraham. Y el tiempo para redimirlos de la esclavitud había llegado, y para hacer de ellos una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. El faraón egipcio, sin embargo, no permitiría que los israelitas se fueran. Así que el Señor determinó un día de juicio. Y en ese día, al anochecer, Él personalmente vendría y pasaría sobre toda la tierra de Egipto, trayendo juicio a todos los habitantes. Y ningún primogénito estaría seguro, excepto por aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero. El Señor les había dicho a los israelitas que cada familia tendría que matar a un cordero y poner su sangre sobre los dinteles de sus puertas. Y en Éxodo 12, el Señor dice: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos. La sangre del cordero servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor al Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Y ese año, cuando todos los israelitas celebraban su redención por la sangre del Cordero, había uno entre ellos que un día haría revelar el verdadero significado de la Pascua. El pueblo de Israel habían traído a Jerusalén unos 250,000 corderos para sacrificarlos. Pero lo que no sabían era que entre ellos estaba el Cordero de Dios.
Y la narrativa de Lucas salta hasta el fin de la celebración. Leemos rápidamente Lucas 2:43. Dice en la Nueva Versión Internacional: terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. La Nueva Versión Internacional dice terminada la fiesta. Pero la frase en el griego no se refiere tanto a la terminación, sino al cumplimiento. En otras palabras, no enfatiza que María y José se fueran cuando las actividades se habían terminado o cuando la comida se acabó, sino cuando sus expresiones religiosas se habían cumplido. La ley solo exige la observación de la Pascua. La ley no demandaba que celebraran por el resto de la semana. Entonces muchos de los israelitas se regresaban después del primer día o primeros 2 días. Pero aquí otra vez el texto demuestra la devoción especial de María y José. Se quedaron para completar los 8 días enteros. Su fe los llevó más allá de lo que la ley decía. Aunque eran pobres y permanecían en un lugar no muy cómodo, su relación con Dios era su prioridad. Se quedaron el tiempo entero para alabar con gozo y celebrar a Dios. No estaban siguiendo la ley como de la boca afuera, como muchos en los días de Jesús. Pero sí amaban genuinamente las leyes de Dios y no las consideraban una carga. Ellos querían obedecer a Dios, ellos querían alabar a Dios, lo amaban y Él a ellos y Él los amaba a ellos. Ellos fueron israelitas fieles. Ellos no trataron de cumplir con lo mínimo, ellos cumplieron con lo máximo de los días y solamente después de eso comenzaban a regresar a casa. Su devoción a Dios iba mucho más allá que cualquier israelita ordinaria, pero la devoción de su hijo era mucho más superior. Y aunque sus expresiones religiosas se habían cumplido, la expresión religiosa del niño acababa de empezar. Versículo 43 continúa. Emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Hay muchas discusiones inútiles sobre esto. Jesús no estaba actuando desobediente o rebelde o astuto de ninguna manera. Él es sin pecado. Inmaculado Cordero de Dios, santo, inofensivo y puro. Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo aspecto a pesar de todo sin pecado. Segunda de Corintios nos dice que Jesús no conoció pecado. Primera de Pedro dice que Jesús no cometió ningún pecado. Primera de Juan dice que en él no hay pecado. Entonces podemos eliminar esa posibilidad. También se puede eliminar la idea que Jesús fue negligente. Tal como él nunca fue culpable de un pecado de comisión, tampoco nunca fue culpable del pecado de omisión. Él nunca falló, sea por ignorancia o accidente. Siempre hizo lo que era justo. En otras palabras, si él debería estar con ellos, hubiera estado con ellos. Pero Jesús se quedó. Y cuando María y José descubrieron
que él no estaba con ellos, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Y la confusión de María y José es comprensible, creo. Sin duda, ellos habían aprendido muy temprano que este niño era supremamente confiable. Ellos habrían aprendido a tener más confianza en él que en ellos mismos. Él era un niño que siempre estaba donde tenía que estar. Y hasta este momento, donde él tenía que estar y donde sus padres esperaban que él estuviese, siempre fueron el mismo. Pero no ahora. No aquí. Algo ha cambiado. Porque Jesús no estaba donde sus padres esperaban que él estuviese. Y después de 3 días de buscarlo, en versículo 46 vemos que lo encontraron en el templo. Y aquí estaba su hijo de 12 años, sentado entre maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y en el versículo 47 la Biblia grabó que todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. La palabra asombraban aquí habla de una mezcla de maravilla y miedo. Es la respuesta humana a eventos que no se pueden dar explicación. Esta palabra se usa para describir cómo la gente se sintió cuando Jesús arrojó los demonios, cuando Él resucitó la niña de la muerte y cuando Él calmó la tormenta con una palabra. Sus ojos de la multitud, sus ojos vieron un niño en medio de maestros, pero sus oídos escucharon un maestro en medio de los niños. Y esto llenó la multitud con maravilla y miedo. Pero sus padres tenían una reacción distinta, muy distinta. Empezando en el versículo 48, cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. La multitud estaba asombrada, pero María y José están conmocionados. Ellos no podían creer lo que estaban viendo. Su hijo de 12 años fue dejado por 3 días en una gran ciudad, desconocido, con todo tipo de peligros y cosas desconocidas. Solamente tratemos de entender la gran angustia que ellos sintieron al perder el niño que Dios les había confiado. Ángeles vinieron a ambos, dejándoles saber el significado de este niño. La nación de Israel y toda la raza humana dependía de este niño y ellos lo habían perdido. Yo no creo que ellos durmieron mucho durante estos 3 días. Imagínense el miedo, la angustia, el estrés, la culpa y el pánico que llenaban sus almas. Y luego lo ven. Y su reacción no podía ser más distinta que la de ellos. Él, tranquilamente sentado en medio de los maestros, sin ninguna preocupación. Esto es demasiado contraste y todo esto pasa muy rápido. Es un caso donde la inocencia de Jesús es tan deslumbrante que es casi incomprensible hasta para la gente más virtuosa. Los corazones de María y José eran como remolinos de tumulto y desorden,
Pero el corazón del niño era un mar de tranquilidad, serenidad perfecta. Y esto es una imagen extraordinaria de la naturaleza de Jesús. La multitud fue asombrada de la claridad de su pensamiento, pero María y José estaban asombrados de la perfecta claridad de su alma. No hay ningún desorden, confusión en el niño Jesús, pero sí hay un disturbio entre María. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ella le dice a él: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Aunque María era mucho más virtuosa que cualquiera, sin embargo, ella pecaba como los demás. Y en esta situación fastidiosa, en el calor del momento y tal vez en frente de los demás, ella culpa a su hijo. Ella lo implica mal al preguntarle por qué él les ha hecho esto a ellos. Y ella llora: mirad, tu padre y yo hemos estado buscándote en gran angustia. Ella quiere que Jesús vea la angustia que es tan visible en sus padres. Entienda qué difícil es esto para ellos. Ella cree que él no entiende su dolor, pero realmente son ellos los que no lo entienden a él. Entonces Jesús, con una perfecta quietud de alma, aclara las cosas. Y su respuesta es la primera declaración grabada que tenemos de Dios encarnado. Es la primera revelación dada a nosotros de los labios del Verbo que se hizo carne. Todo en esta narrativa se ha ido preparando para esta declaración. Él les dice a ellos en el versículo 49, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Él dice: ¿por qué me buscan? ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la angustia? Si no estaba donde ustedes esperaban que estuviera, ¿por qué no asumieron que estaba precisamente donde tenía que estar? ¿Han visto algo en mi carácter que les haga creer que me hubiera metido en algún problema? ¿Se les ha olvidado quién soy yo? ¿Recuerdas, madre, que el Espíritu Santo vino sobre ti y que el poder del más alto te asombró y que no fue José por el cual yo fui concebido? ¿No sabes que tengo que estar en la casa de mi Padre? El niño Jesús expresó no una preferencia, pero una necesidad a tener el derecho a estar precisamente donde estaba, en la casa de su padre. Aunque María y José no entendían, Jesús sabía lo que el Padre requería de él: obediencia perfecta. Jesús, es muy importante que notamos esto. Jesús vivía bajo de una compulsión divina para llevar a cabo la tarea que él le habían dado. Y cuando él dice, yo tengo que, el cielo se regocija y las puertas del infierno tiemblan. Porque nada y nadie puede detener el Hijo de Dios para terminar todo lo que Él se había propuesto hacer. Y podemos ver en todos los evangelios
que esta determinación de obedecer al Padre, a estar en su casa, a hacer sus asuntos, a hacer su trabajo y a hablar sus palabras, está constantemente en los labios de nuestro Salvador. Él dice, yo tengo que predicar las buenas nuevas. Él dice, tengo otras ovejas y tengo que traerlas también. Él dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él dice, es necesario que se cumpla todo lo que sobre mí está escrito. Y Él dice, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores. Tiene que sufrir muchas cosas. Tiene que estar rechazado por esta generación y tiene que ser crucificado. Pero al tercer día resucitará. Desde el principio hasta el final de la vida de Jesús podemos ver su obediencia perfecta al Padre. Las primeras palabras grabadas de Jesús son acerca de su Padre y su propósito. ¿Y sabes algo? ¿De qué de sus últimas palabras grabadas? La misma cosa. La misma cosa. Mientras Él estaba clavado sobre la cruz, soportando los pecados de la humanidad, su última obra de obediencia llega a su culminación y Él dice, todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas cosas eran muy maravillosas para María y José entenderlas. Ellos no podían entender quién era este niño, ni todo lo que Él estaba destinado a hacer. Regresando a la historia en el versículo 50, leemos. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Aquí la narrativa concluye con Jesús volviendo con sus padres a Nazaret. Y no aparece de nuevo en el Evangelio hasta que Él tenía unos 30 años. Es interesante notar que María sigue siempre reflexionando sobre estas cosas. Y la palabra cosas en el versículo 51 es la misma palabra traducida del griego, lo que decía en el versículo 50. La palabra cosas en el versículo 51 es la misma palabra traducida, lo que decía en el versículo 50. Es una palabra que significa palabras, dichos, declaraciones, predicaciones, algo así, verbal. Se refiere a las cosas que salen de la boca, como confesiones o profecías o órdenes o direcciones o enseñanzas. Pero la palabra también puede referirse a las implicaciones de las palabras o las enseñanzas. Y por eso a veces está traducido como asuntos o cosas. Aquí entonces las cosas que María está valorando en su corazón son las implicaciones de las cosas que Jesús les había dicho a ellos. En otras palabras, la declaración que Jesús dijo. Ella estaba contemplando la excelencia de su niño y su única relación con Dios, aunque no entendió todo. Y aunque ella no asimilaba por completo todo, ella atesora estas cosas en su corazón. Así que, ¿qué significa esto para nosotros?
Es la pregunta. ¿Qué tiene que ver la relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo con nosotros? Yo quiero llamar su atención al siguiente versículo en capítulo 2. Capítulo 2, versículo 52, dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Veamos también al versículo 40, que inmediatamente antecede nuestra narrativa. Versículo 40 dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios o el favor de Dios lo acompañaba. La historia que hemos estudiado está intercalada entre estas dos declaraciones. Versículo 40 nos da un resumen del desarrollo humano de Jesús desde su nacimiento hasta la edad de 12. El versículo 52, su desarrollo de la edad de 12 hasta los 30. Estos versículos hablan directamente de la humanidad de Jesús. Su humanidad. Versículo 40 dice que Él creció y se hizo fuerte, lleno de sabiduría. Si Jesús se hizo fuerte, lleno de sabiduría, hubiera tenido que haber un momento en que Él no era fuerte o lleno de sabiduría, ¿verdad? Él creció, se desarrolló, Él aprendió. Él no solo se parecía al ser humano, Él realmente es como nosotros en cada aspecto, pero sin pecado. El Hijo eterno de Dios tomó para sí mismo la naturaleza del hombre sin dejar de ser Dios. Completamente Dios, completamente hombre. Como Dios, no le falta nada, ni necesita nada. Así que cuando la Biblia habla de Jesús creciendo, desarrollándose, recibiendo, aprendiendo, está hablando en referencia a su naturaleza humana. Y cuando vemos en versículo 52 que Jesús aumentó en sabiduría, estatura y favor con Dios y de toda la gente, esto se refiere a la naturaleza humana de Jesús. Ambos versículos 40 y 52 explican que Jesús estaba creciendo físicamente y en sabiduría, pero hay una gran diferencia entre los dos versículos. Versículo 40 dice que el favor de Dios estaba sobre él. Pero el versículo 52 explícitamente dice que el favor de Dios estaba creciendo. El favor de Dios estaba creciendo sobre él. Podemos entender cómo Jesús creció físicamente, ¿verdad? Y podemos imaginar cómo Él podía avanzar en sabiduría. Pero es precisamente el punto de esta historia enseñarnos cómo Jesús aumentó en favor con Dios. María y José sabían que Jesús estaba creciendo en estatura. Ellos sabían que estaba bien para Él avanzar en sabiduría. Pero lo que no entendían era lo esencial, el propósito de Jesús de redimir al hombre ante los ojos de Dios.
Eso es lo que Jesús estaba haciendo en la casa de su Padre. Y eso es lo que Él ha estado haciendo en toda su vida. Mientras Él estaba cumpliendo toda justicia, mientras Él estaba hablando las palabras de su Padre, mientras Él estaba haciendo las obras de su Padre, mientras Él estaba pasando tiempo en la casa de su Padre, Él estaba ganando el favor de Dios. Pero no era para Él mismo, era para nosotros. Recuerda, cuando la Biblia habla de Jesús creciendo, aprendiendo, avanzado, está hablando en referencia a su naturaleza humana. Entonces, cuando habla de Jesús incrementando en el favor de Dios, nos está diciendo que el hombre está siendo redimido. Nosotros, la humanidad, en Él, nuestra naturaleza humana está redimida en lo que Él está haciendo. Él estaba redimiéndonos. Eso es lo que está pasando cuando el niño Jesús dice, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Él estaba redimiendo nuestra naturaleza como humanidad. Todos nosotros pecamos, todos nosotros fallamos. Él no. Él es el humano perfecto y lo hizo para nosotros. María lo culpó por su gran angustia cuando en realidad Él estaba trabajando por su liberación. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. ¿Por qué Jesús se sometió a sí mismo para que Juan lo bautizara, aunque él estaba sin pecado? Mi pregunta. Para cumplir toda justicia, para redimir nuestra naturaleza humana, para coronar la humanidad con dignidad y honor, y para unir a Dios y al hombre. Todo lo que Él hizo, lo hizo en su humanidad para nosotros, para ganar el favor de Dios. Él no lo necesitaba, nosotros lo necesitamos. Segundo de Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Las implicaciones de estas palabras deben de tocarnos. Y debemos, como María, continuamente valorar estas cosas en nuestros corazones. Esta narrativa nos dice todo lo que necesitamos saber sobre los primeros 30 años de la vida de Jesús. Y de hecho es solo lo que tenemos de los primeros 30 años de su vida. No tenemos más detalles, pero tenemos suficiente. Él estaba viviendo una vida de perfección que nosotros jamás podríamos vivir. Día al día creciendo en favor con Dios, su Padre. ¿Y quieren saber algo? Cuando Jesús finalmente vuelva al público, ¿recuerdan lo que pasa? Después que Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y mirad, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él.
Pero Jesús no había terminado. Había más cosas que él tenía que hacer. Su determinación a la edad de 12 de estar en la casa de su padre, él lo cumplió toda su vida. Y cuando llegó su tiempo de morir, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Su pureza, su perfección, lo calificó para ser el inmaculado Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Su pureza lo calificó para ser un sacrificio suficiente. Y su acto final de sumisión a la voluntad de su Padre era de ser obediente hasta el punto de muerte, incluso a una muerte en una cruz. Y sobre esa cruz, él tomó sobre sí nuestros pecados en su cuerpo, en nuestro lugar. Esto es el gran intercambio. Jesús, el Cordero de Dios, sangró y murió por nuestros pecados. Y es por su sangre que estamos redimidos. Él pagó la pena por nuestros pecados. Y el favor de Dios, que era de Él, está dado a nosotros por medio de la fe. Esto es lo que llamamos gracia. La gracia es el favor de Dios en el Hijo de Dios, en Jesús, que nos está dado por medio de la fe. La gracia es el favor de Dios en su Hijo, que está dado a nosotros por medio de nuestra fe. Es la definición de la gracia. ¿Y cómo sabemos que este gran intercambio funcionó? Porque 3 días después, Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y juntamente con Él nos resucitó a los que creemos en Él. 2 Corintios 5, 21 lo pone de esta manera. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Si usted fue enseñado que tiene que hacer algo para ganar la gracia salvadora de Dios, tiene que rechazar ese modo de pensar ahora y por siempre. Quítalo. Ese tipo de religión lo llevará al infierno. Usted no lo puede hacer. No puede ganar la gracia de Dios, no puede ganar la gracia salvadora de Él. Ni en 1,000,000 de años podrías hacer suficientes buenas obras para ganar la entrada al reino de Dios. No puede ser ganado por hombres pecadores. Nunca. Nuestras mejores acciones son trapos sucios delante del Dios. Por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, nunca podremos recobrar ese favor por nosotros mismos. Pero miren a Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 40 dice, el favor de Dios lo acompañaba. Lucas capítulo 12, versículo 52. Dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Piensa que usted podría hacerlo mejor? A los 12 años de edad, Él asombró a la multitud con su entendimiento y las respuestas.
inteligentes. A los 12 años de edad vivió para agradar a su padre en cada sentido, en todos sentidos. ¿Dónde estaba usted a los 12 años de edad? ¿Quieres arriesgar tu vida en tus propios esfuerzos? No tendrás éxito. Pero si te vuelvas a Cristo y confías solamente en Él, encontrarás reposo para tu alma. Mateo 11:28, Jesús dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, porque Él cumplió todo. Él ganó el favor de Dios para nosotros que creemos en Él. Entonces abraza a Jesús. Aléjate del pecado y busca a Cristo. Esto es la única respuesta fiel al Evangelio. Su sacrificio fue suficiente para pagar todos los pecados del mundo. Todos. 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a Él ahora. Él no te rechazará. Encontrarás perdón en Jesús y el favor de Dios en Él. Y a ustedes que creen en Cristo, les tengo una exhortación también. Gloríese en Él. Fueron creados para este propósito. Maravíllense en Él. Él fue tentado y probado en toda forma por Satanás y sus ángeles, pero Jesús los puso en vergüenza, triunfando sobre ellos. Gloríese en Él. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Todo el sistema del mundo vino en su contra, pero Jesús dice: no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién de nosotros podemos decir eso? Él fue escupido, golpeado, burlado, azotado y crucificado, pero la muerte no pudo detenerlo. Y si Él ha resucitado, tú resucitarás también. Te resucitará también a ti. Él es nuestro héroe. Él es nuestro redentor. Él es nuestro salvador. Pon todo lo que tienes, toda la confianza que tú puedes tener, toda la fe y la esperanza que tu corazón puede producir, ponlas en Él. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra justicia. Él es nuestra vida. Y los que creemos en Él disfrutaremos del favor de Dios en el Hijo de Dios por siempre. ¿Puedes orar para nosotros, pastor? Gracias.